amigas y amigos. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha miga. Vamos a hablar de la producción de pan a principios de la Málaga del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. Pues bien, queridos amigos, muchos posiblemente no lo sepan, pero Málaga en aquella época, a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, tenía el barrio de la Trinidad con uno de los mayores núcleos donde se fabricaba pan en Málaga, donde más tahonas había. Se dice que prácticamente el 90% del pan que se consumía en Málaga se hacía allí en esta zona, en la zona de la Trinidad y aledaños, pero todo centrado, la mayoría estaban centrados en el barrio de la Trinidad. Hay que decir también que fuera de la Trinidad, ya digo, era el 90% de las tahonas que había en Málaga, pero fuera de la Trinidad teníamos en la calle Puerto Parejo que se hacía también pan en dos tahonas que había por allí fuera de este núcleo, de este arrabal de la Trinidad. Y también al lado, en confluencia con la Plaza de la Merced, había otras dos tahonas y una había en la Malagueta y alguna desperdigada por ahí también. Pero donde más pan se hacía era allí en el barrio de la Trinidad, que como ya he dicho, se concentraba el 90% de la producción de pan en aquella zona de la Trinidad. Y aquello era por una razón muy sencilla, y era de que en lo que hoy conocemos calle Peso de la Harina, existían una serie de personas que se dedicaban a comprar maderas que se utilizaba luego para los hornos de leña que estas tahonas utilizaban. Entonces habían allí unos mayoristas que recibían a todos los que venían del campo, que venían con sus animales cargados hasta los topes de maderas. Generalmente eran maderas como la aracepa, la retama era muy apreciada para hacer el pan, olivo, encina, y sobre todo una cosa que valoraba mucho era el tomillo, porque el tomillo le daba un aroma al pan. Cuando lo metían en el horno, ese humillo que soltaba el tomillo, pues le daba un aroma muy exquisito a este pan. Bien, pues como digo, estos obradores de pan, estas tahonas, compraban allí la madera que luego calentarían las tripas de los hornos que ellos utilizaban. Pero no solamente era eso lo que había allí en calle Peso de la Harina, había otra cosa muy importante, que era la fábrica de harina. La fábrica de harina que estaba en calle Armenguar de la Mota, lindando con calle Peso de la Harina, y de allí se suministraba. En el barrio de la Trinidad había tantísimos obradores que, claro, si todos fabricaban el pan que quisieran, la cantidad de pan que quisieran, pues seguro que algunos se iban a, digamos, a llevar más clientes y otros menos, con lo cual habría una disparidad de igualdad a la hora de hacer pan y de poder sobrevivir, ¿no? Entonces, con muy buen criterio, creó la autoridad competente, decretó de que cada uno de aquellos obradores no podían hacer más de 4 o 5 arrobas de pan, es decir, 35 o 50 kilos de pan.
más o menos cada uno de ellos. Aquello pues vino bien porque pues había una igualdad a la hora de hacer pan y no despachaban más harina a estos taoneros, que empezaron a llamarle bolicheros, porque cada uno tenía una pequeña cantidad de pan que suministrar. Y bueno, aquello empezó a funcionar y la verdad que se decía que el barrio de la Trinidad olía a pan y no era para menos. De hecho, había algunas taonas, algunos boliches de pan que estaban ubicados dentro de corralones de vecinos, y en estos corralones trabajaban, muchas veces todos los vecinos trabajaban en la fabricación del pan porque no había otra cosa. Y estos corralones, algunos se conocieron como el Corralón del Pan, o uno muy famoso que hubo, que estaba en calle Lemus, que se llamaba el Corralón de los Panaderos. Así que fíjense lo que era aquello. Pero luego hay otra cosa también curiosa, y es que en Málaga, como en muchas partes de España, pues a principios de siglo no había las tiendas que hoy hay. Hoy hay tiendas para todo, especialistas en esto, especialistas en lo otro, bueno, y que en Málaga cualquier cosa que a uno se le ocurra puede ir a una tienda y lo puede comprar. Pero entonces no había tiendas. Entonces, como mucho, algunos se instalaban, por ejemplo, los vendedores de pescado, que aquello fue tremendo, pescado y carne, se establecían en los soportales de las casas de calle Carretería y montaban allí unos tenderetes, con lo cual con estos productos perecederos y tan atractivos para las moscas, pues allí se formaba un mosquerío tremendo y los vecinos protestando. Bueno, aquello fue tremendo. Pero lo que más se daba eran los pregoneros malagueños, esos pregoneros que iban vendiendo de todo. Te vendían desde agujas para coser, o perchas, el tío de las perchas, que vendía unas perchas metálicas y tal. Pero lo que sí había también eran muchos panaderos que con sus borriquillos, con sus mulas, incluso con ellos mismos, con unos grandes canastos de esparto, llevaban el pan diario que acababan de sacar de la tahona y lo iban vendiendo a grito pelado, como decimos en Málaga, o sea, a pregón. El más conocido fue el tío de los molletes. En Málaga a los hombres que pregonaban su mercancía le decíamos el tío de ahí viene, por ejemplo, el tío del avío. ¿Se acuerdan ustedes esa frase de al avío que se va el tío? Pues el tío del avío era un hombre que llevaba en unos cubos, llevaba los avíos del puchero, y él iba pregonando al avío que se va el tío. Entonces las mujeres salían corriendo a comprarle los avíos para el puchero, porque sabían que como se entretuvieran, este hombre se iba, y este hombre nada más que se paraba para despachar aquellos productos del puchero, como era el tocino, el jarrete, un poquito de pollo, el añejo, etcétera, etcétera. Bueno, pues con el pan pasaba igual. Pero lo curioso es que se decía en Málaga que Málaga se despertaba todas las mañanas con el pregón del tío de los molletes. El tío de los molletes que iba pregonando: niña, que llevo los molletes calentitos y muy tiernos. Eso era lo primero que se escuchaba en aquella Málaga de a principios de siglo, por las mañanas. Hoy la cosa ha cambiado, hoy escuchamos los autobuses, las sirenas de las ambulancias, bueno, 40.000 ruidos que surgen por la mañana de esta sociedad un tanto estresada en la que estamos inmersos, ¿no? Todo cambia, todo cambia. Bueno, en Málaga, como ya he dicho, en el barrio de la Trinidad coexistían 73 oficialmente corroborados, 73 bolicheros de pan. Es decir, fíjense, en un barrio
73 taonas de pan. Y luego habían otras tantas que estaban fuera de Málaga, que esas no las contabilizamos. Hay calles en Málaga, como la calle Panaderos, que está paralela a la Alameda principal, que también por allí se vendía pan, etcétera, etcétera. Hay calles que tengo yo aquí donde se vendía este pan, primer alimento natural, que es como se le suele denominar, pues teníamos calles como calle Mármoles, Churruca, Empedrada, Zamorano, calle La Yedra, Carril, y así hasta 17 calles más. Imagínense lo que era aquel barrio de la Trinidad. Otra de las cosas curiosas es que como había tantos panaderos y la imaginación era grande, pues era raro ver a un panadero que no hubiera inventado un tipo de pan particular. De ahí que hay, bueno, yo he apuntado aquí unos cuantos tipos de pan, pero que para nada, hay muchísimos más, lo que pasa es que es imposible conocerlos todos. Por ejemplo, teníamos allí los panes, los redonditos, las rosquillas, las tortas tontas o bobas, la rosquilla quebrada, la rosquilla sevillana, la rosca cateta, el pan cateto, ahora hablaremos del pan cateto. La rosca de pico, las teleras, el pan de flores, el pan pintado, el civil, ¿se acuerdan ustedes que tenía 2 picos y era como un casco de civil? Los bollitos tiernos, el pan fol, por Dios, ese pan que tanto apreciábamos los niños, un pan que venía envuelto en un papel de este muy finito de seda, y que era un bollito muy tierno, y a los niños, pues entonces cuando no existían esos productos manufacturados de bollicao y cosas extrañas de estas, pues flipábamos por tomarnos un pan fol que estaban deliciosos. Los molletes aplastados, los molletes redondos, los molletes de pan, la albardilla, los palitos, el pan blanco, el pan moreno, el pan de afrecho, que hoy, bueno, dicho así, el afrecho es lo que se le echa a las gallinas para comer también, pero el afrecho es lo que entonces, o lo que hoy se conoce como lo que es el pan integral, el pan de soja, etcétera, etcétera. Bien, he dicho lo del pan cateto, es que me he acordado de una anécdota que me ocurrió en el precioso pueblo de Rincón de la Victoria, que es un pueblo el que, si alguien no está viendo de fuera de Málaga y no ha visto el Rincón de la Victoria, pues ya está tardando, porque allí este es uno de los pueblos más bonitos que tiene Málaga. Con unas playas inmensas y preciosas, con una gastronomía que es envidia de todo el mundo, con un clima maravilloso, que está considerado junto al de Torró, pues uno de los climas más estables de toda España, con unos 17-18 grados como mínimo en todo el año. Bueno, en verano lógicamente suben más las temperaturas. Bueno, pues allí en el Rincón de la Victoria, más concretamente en la barriada suya, de su barriada, como es la Cala del Moral, yo acostumbro a comprar pan por allí también cuando estoy de vacaciones, porque allí hay unas panaderías muy buenas, y sobre todo hay una que es una de las más famosas, no vamos a decir el nombre, pero sí que yo iba allí a comprar el pan cateto, que lo hacen extraordinario. Y yo, pues como soy, nunca me conformo con hacer las cosas como todo el mundo, y se me ocurrió a la chiquita que estaba allí vendiendo el pan pedirle un pan cateto, y le dije: por favor, póngame un pan cateto, pero que no tenga ni el graduado escolar. Con esto yo lo que le estaba diciendo es que fuera un pan cateto denso, que fuera auténtico, ¿no? Y bueno, pues la chiquita pues se molestó y me dijo: ¿qué pasa? ¿Que los que no tenemos el graduado escolar somos tontos?
aquello me dejó de piedra, porque para nada era mi intención, porque primero el término cateto, que hay muchos que lo utilizan de la manera despectiva, pues yo vamos, para nada. Para nada. El término cateto, de hecho yo me estuve postulando para hacer cateto del Borges algunos años, que no me hicieron cateto del Borges, pero que es una palabra que a mí me encanta porque define cómo es la sabiduría de esa gente del campo, que a lo mejor no saben muchas cosas de la ciudad, pero nos dan 40 vueltas en las cosas del campo, de la naturaleza y del saber vivir. Por eso la muchacha, cuando me dijo aquello, me dejó de piedra y yo me disculpé, digo, mira, no ha sido mi intención y bueno, ya jamás en la vida se me ocurrirá pedirlo de esa manera. Es una simple anécdota. Y bien, pues con esto ya termino. Y bueno, decir que ya si hay el pan sigue siendo por lo menos, si no tan bueno como el de antes, muy parecido, y en Málaga hay grandes obradores que hacen un pan riquísimo. Lo que sí ya es muy difícil que volvamos a oír serán aquellos pregones de los que vendían los molletes o los que iban con el burro que decían niña, que ha llegado el panadero, nosotros en vez de panadero, panadero, o llevo el pan recién terminado de hacer, el pan recién terminado de hacer, calentito y muy tierno. Es decir, todos esos pregones que antes escuchábamos, o que yo incluso ya los he escuchado de niño, pues ya eso ya se ha perdido y desgraciadamente no lo volveremos a oír más. Bueno, con esto termino este pequeño relato sobre estas historietas de Málaga. Historietas de Málaga que no tienen gran trascendencia, pero sí son curiosas de conocerlas, y porque todos no son guerras ni todos son grandes estadistas y cosas de estas. ¿Qué pasa? Que si nosotros conocemos pues nuestras raíces, nuestro devenir histórico, aunque sea histórico popular, pues estaremos engrandeciendo nuestras raíces y seremos unos malagueños más amantes de nuestra tierra. Así que bueno, con esto os dejo. Ya sabéis, como siempre os digo, si os ha gustado, darle al dedito para arriba en el me gusta, y muy importante es que si podéis suscribirse, porque de aquí a poco tiempo no podré mandar los vídeos porque tengo ya muchas direcciones y para mí es muy complicado ir mandando una por una todos estos vídeos a las direcciones que tengo. Entonces todo el que quiera dentro de nada pues se lo podrá bajar, pero a través de YouTube, que incluso si estáis suscritos pues directamente os llegará a vuestra casa y así me facilita a mí el trabajo. Así que si conocéis a alguien que le puede interesar, mandárselo, que seguro que os lo va a agradecer. Y nada, hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos y todas.